amistad no necesita frecuencia. El amor sí, pero la amistad, y sobre todo la amistad de hermanos, no. Puede prescindir de la frecuencia, de la frecuentación. Una de las En cambio, cosas... el amor no, el amor está lleno de ansiedades, de dudas, un día de ausencia puede ser terrible, pero yo tengo amigos íntimos a quienes veo, diremos, 3 o 4 veces al año, y a otros ya no los veo porque se han muerto ya. Por ejemplo, te veo y Casares, nos veremos quizá 4 o 5 veces al año y somos íntimos amigos. La amistad puede prescindir de la confidencia. El amor no, el amor, bueno, si no es una confidencia, uno ya lo siente como una traición. Bueno, un gigante, ¿no? Un gigante. Tengo entendido que lo conociste por tu papá. Sí, lo conocí por mi papá. Mi papá tenía una agencia de espectáculos de música clásica que representaba a la Camerata Bariloche y al Pro Música Rosario, y entonces armaba charlas. Lo conocí a Borges y Borges le pidió si le podía armar charlas, hacer toda la logística de sus conferencias, con un amigo, Roberto Alifano, que era el que lo entrevistaba, que ha escrito libros sobre Borges, una persona que quiero mucho, y entonces yo lo iba a buscar con el remis. Mi misión era buscarlo a Borges. ¿Cuántos años tenías? Y tenía 20, y llevarlo a los lugares donde daba la conferencia, y esos viajes eran para mí viajes alucinantes, donde él era un tipo de... ¿Te ponías tímido o le preguntabas cosas? No, tímido no, la verdad que no, pero... Respetuoso. Básicamente el problema residía en que él era una persona tremendamente humilde, que le gustaba poco hablar de él. Entonces me preguntaba a mí cosas, que yo estaba estudiando historia y me preguntaba de historia, qué me gustaba a mí, él me entrevistaba a mí, digamos. Y yo rápidamente me quería salir de ahí para que él, preguntarle cosas, ¿no? Me parecía un gesto muy lindo de él, y bueno, después sí empezábamos a hablar de cosas que a mí me interesaban de él, y un tipo muy generoso, altamente generoso, recibía a todo el mundo, tipo muy amplio. No le tocaban, la llamaban a Fanny o tocaban el timbre y él la recibía, ¿no? O sea, una persona de una humildad extraordinaria, muy irónico. Además del genio tiene eso, ¿no? Sí, viene con chicana el genio. Un humor fantástico, un irónico. Vos tenés una ahí con un cura, con un obispo. Con un obispo, con mi viejo, que justamente una charla que habíamos hecho en Gesell, y estaba... mi papá se cruza con Monseñor Cuarrachino, que habíamos tenido un vínculo cuando él era obispo de Mercedes, me bautizó a mí, ¿no? Después Cuarrachino terminó siendo una cosa horrenda, no fue un gran colaborador de la dictadura. Eso no lo era en el momento de Mercedes, que era un cura piola de pueblo, ¿no? Cuando me bautizó a mí, había una amistad. Entonces lo ve a mi viejo, lo va a saludar y le pide por favor que le presente a Borges. Entonces mi papá le dice, bueno, Borges, le presento a Monseñor Cuarrachino, el obispo. Y Borges lo saluda y dice, mucho gusto, colega. Y le dice, ¿por qué colega? Le dice Cuarrachino, y dice, porque los dos vivimos de la ciencia ficción. Es extraordinario. Y él tenía esas salidas permanentemente, te regalaba esas cosas de la gente qué sé yo, que se quería hacer más viva que él. Y él eso le molestaba, ¿no? Era un tipo que le molestaba la impertinencia, ¿no? No porque se sintiera más que nadie, porque era en ese sentido no, pero la gente que sin ningún nivel criticaba cosas, como una señora en una charla le dijo, a mí la verdad que todavía Shakespeare no logra convencerme. Y él le dijo, bueno señora, dele tiempo, ¿no? ¿Entendés? O sea, ese tipo, ahí no perdonaba, porque imagínate que era mortal, ¿no? Y después sí, cosas muy lindas, como uno que le dijo, yo soy nacionalista, y él era todo lo contrario, no para nada nacionalista. Y dice, sí, dice, ¿y qué se siente? Y yo tengo la patria dentro mío. Dice, qué incomodidad, mi amigo. Dice, no, esas cosas, ¿viste? Y mucho antiperonismo en él, muy antiperonista, en eso me acuerdo que discutíamos, y él me decía que era muy joven, que ya me iba a dar cuenta que estaba equivocado. ¿Qué le molestaba el peronismo? Bueno, le molestaba, tuvo problemas, realmente el peronismo lo trató mal, muy torpemente, ¿no? Como el peronismo comete un error muy grave, no reconociendo quién es Borges, digamos, ¿no? Equivocándose. Así como tampoco terminó de reconocer quién era Marechal. Yo creo que el peronismo culturalmente fue bastante desastroso en ese tipo de cosas, ¿no? No reconocer a sus valores, no reconoció de todo a Discépolo, no reconoció al más grande, Leopoldo Marechal, junto con Discépolo, me parece los dos más grandes intelectuales que tuvo el peronismo, dos glorias, ¿no? Gente que la pasó mal, y Discépolo la pasó mal durante el peronismo, ¿no? También.
por ciertos chupamedias, como Apold y esos personajes nefastos, ¿no? Y qué cosas que quizá Evita no se enteraba de estas cosas. Y cuando se enteraba reaccionaba, como pasó con Hugo del Carril, ¿no? Que era su querido amigo y Apold le hizo la vida imposible, no dejaba filmar una película como Las aguas bajan turbias, porque el libro era de un comunista, Hugo Varela, ¿no? Y cuando Evita se enteró, bueno, pudo solucionar el asunto, pero Evita no sabía. O sea, y bueno, su antiperonismo era un peronismo que tenía que ver con la persecución, cuando él lo sacan de la biblioteca y lo mandan a inspector de aves de corral, ¿no? Que él escribe un artículo maravilloso donde dice que con gusto se haría cargo, pero la verdad que no se siente apto. Como él critica siempre a la gente que hace lo que no sabe, y él no sabe nada de pollos y eso, si no lo haría, pero que no, lamentablemente no puede ocuparse de eso, ¿no? Y bueno, después la madre estuvo presa, sí. Situaciones que se entiende. Y además, bueno, obviamente un gorilismo constitutivo de cierta clase media intelectual, ¿no? Que se comprende, no se justifica, se comprende, ¿no? Que son dos cosas diferentes. En la historia, una cosa es comprender o entender, quizá no comprender, entender, y otra cosa es justificar. No hay nada más entendible, digamos, que la dictadura argentina, lo que no quiere decir justificable, ¿no? El nazismo es absolutamente entendible en términos históricos, se entiende, hay causas, efectos, condiciones, coadyuvantes. Aunque sea inadmisible. Vos lo entendés, ahora no lo justificás, por eso digo, porque a veces en la explicación suena a veces a justificación, para nada, ¿no? Si haces una comparación entre aquel momento, por ejemplo, de Borges, podríamos poner otro, y lo que ocurre hoy, ¿crees que hay una continuidad en ese antiperonismo en Argentina o ha mutado, tiene otras formas que van de la mano? Yo creo que lo de Borges tenía algo de racional y tenía sus motivos y tenía una tradición de gorilismo que él asumía relativamente, particularmente en sus manifestaciones públicas, en absoluto en su literatura. Su literatura no está contaminada para nada de antiperonismo, con excepción de dos cuentos horrendos que escribió con Bioy Casares, La fiesta del monstruo y otro más, ¿no? Fuera de eso, en su obra no vas a encontrar nada, ni siquiera de carácter aristocrático, oligárquico. Sus personajes son los orilleros, los gauchos, la clase media. Sus personajes son eso, no son gran gente que vive en mansiones, no, son gente común, como era él, porque era una persona de clase media, ¿no? Que nadie se confunda, Borges no era rico, nunca lo fue, empezó a tener un poco más de dinero al final de su vida. No fue una persona que tuvo dinero, vivía en un departamento modesto de la calle Maipú, Contrafrente, ¿no? El famoso Sexto Borges. No era una persona de dinero, Borges. Sí tenía evidentemente vínculos con sectores como Victorio Campo, como esa gente. Y yo creo que el gorilismo de hoy es un gorilismo muy berreta. Si vos me decís, ¿con qué te quedás? Y me quedo con Victorio Campo. O sea, por lo menos podía discutir de literatura. Con estos gorilas de hoy no puedo discutir nada. ¿Qué es eso? ¿Quiénes son? Marcos Aguini, no sé no sé qué referente podíamos tomar, ¿no? Del gorilismo, o los editorialistas de los diarios, ¿no? Que son un desastre intelectualmente. Entonces era otro gorilismo aquel, de estos gorilas, ¿no? Después siempre hubo un gorilismo animal, incipiente en la clase media, que tiene que ver ya con la disputa de espacios, ¿no? Con que los negros no me ocupen las plazas, no me ocupen la playa, no me vayan a Mar del Plata, que lo sufre más, por supuesto, la clase media, ¿no? Y que es qué fuerte esa historia en Argentina de los negros, ¿no? Sí, claro. Y la clase media es un sector de la clase media, porque también la clase media fueron los grandes luchadores de los 70. Los populares, los choripanes. Sí, digo, no hay que estigmatizar a la clase media, digo, pero un importante sector de la clase media, ¿por qué negarlo? Votantes de la derecha argentina, son refractarios a los sectores populares. Creen que le sacan a ellos cosas, ¿no? Le sacan los planes, se los sacan a ellos, el turismo social se lo sacan a ellos, los hospitales se los sacan a ellos, ¿no? Como si tuvieran ellos el derecho, y los demás tienen el derecho a servirles, con suerte, ¿no? Es decir, hay una especie de empatía con el sector alto y la cuestión aspiracional. O sea, creen que pensando como el patrón van a ser patrones. Sabemos que se equivocan, ¿no? Pero bueno, ya se darán cuenta, algún día se darán cuenta. Decía Gardel, no hay que avivar giles, ¿no? Porque se te hacen en contra. Pero es así. Uno avisa todo lo que puede, ¿viste? Después ya, no sé yo, ya son cosas muy obvias, ¿no? Este es un país de hacerse muy el boludo, ¿no? Es una sociedad de hacerse el boludo. Son los mismos que dicen, yo no sabía nada durante la dictadura, y Menem no me daba cuenta, o sea,
o somos muy pelotudos o tenemos un arte para hacernos los boludos bastante importante, ¿no? Y me parece que es importante empezar a asumirlo y empezar a distinguir, ¿no? El que se hizo el boludo, el que la pasó mal, el que se sintió solo, el que nadie le dio bola. Y eso se dio a lo largo de toda nuestra tragedia, ¿no? De los últimos 50 años trágicos de la Argentina. Quizás esta última década sea una década mucho más feliz, quizás únicamente comparable con la del primer peronismo, ¿no? En cuanto a alegrías y sanciones de leyes favorables a la gente, si querés, con muchas cosas que a uno no le gustan y que critica absolutamente, ¿no? Pero digo, hubo mucha tragedia en las últimas décadas argentinas, la dictadura, los 90, mucha gente muerta, unas muertas por balas, otras muertas de hambre, ¿no? 70s, 90s. Y en esos niveles de tragedia siempre hubo gente que estuvo peor. Por ejemplo, en el segmento de desaparecidos, no era lo mismo que te persigan siendo de clase media que te persigan siendo de clase obrera. Si vos te perseguían siendo de clase obrera no tenías el menor refugio, no te podías exiliar, no tenías dónde ir a parar, a la casa de quién. Estabas mucho más a la pesca. Sí, muy pocos exiliados obreros hay, ¿no? Esto no estoy haciendo clasismo, estoy diciendo para que sepamos que siempre en la desgracia hay niveles de desgracia, donde hay alguien que la pasa peor. Y ese peor no tiene mucha prensa, no tiene quien hable por él, ¿no? Por eso es mi preocupación en mis libros de hablar por ellos, o sea, contar la historia de los que no tienen voz, los que nadie habla de ellos, ¿no? Los pueblos originarios, la clase obrera, ¿no? Que siempre está ninguneada, y vos fíjate que la historia ha sido escrita por los historiadores ilustrados, cercanos al poder o los círculos de élite, y entonces se miden los gobiernos, su calidad, por las libertades, no por el bienestar de la gente. El peronismo es muy mal juzgado por esos sectores en cuanto al cercenamiento de libertades públicas, y por supuesto desconocen, ignoran y no les importa las mejoras de las condiciones de vida de la gente, ¿no? Porque hacen una historia de clase media y clase alta, ¿no? Totalmente. Y eso se refleja muy claramente en la historia que nos han enseñado en la escuela, ¿no? Muy patente ese tipo de cosas, ¿no?